Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Para empezar, bueno, pues tenemos una mala noticia. La semana la comenzamos justamente el domingo con el fallecimiento de Mario Vázquez Raña. Como ustedes saben, fue toda una institución del mundo deportivo, periodístico, empresarial. Fue lamentable la noticia, pero pues desafortunadamente pues se produjo y por ese motivo pues estamos de luto. Y bueno, otra noticia que en este caso es positiva y justamente hoy se cumplen los 2 años de astl.tv, y por esa razón estamos de plácemes aquí en la televisora. Mandamos una felicitación a todo el equipo de la televisora, a todos los invitados, conductores que han participado y se le han jugado por este proyecto, que nos da mucho gusto, que va floreciendo y cada vez más se ha expandido, y por ese motivo también estamos contentos. Naturalmente también estamos contentos porque ahora en el programa de hoy, que el tema ustedes saben que es el plantón del CENTE y en general el movimiento magisterial, pues tenemos el gusto, el honor de que está con nosotros uno de los decanos de la comunicación social de México, Miguel Tirado, comunicólogo y politólogo de toda la vida. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y naturalmente pues estamos contentos de que nuevamente esté con nosotros Óscar Valencia. Gracias, como ustedes Enrique saben, preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Un placer, Enrique, y otra vez un gusto estar en esta cabina. Bueno, aparentemente el tema ya sería caduco porque el día de hoy ya se van los maestros. Sin embargo, como ustedes saben, todavía no se han ido, y quizás convenga nada más contextualizar rápidamente porque se produjo esta nueva movilización de la CENTE. Como se sabe, a raíz de la reforma educativa, el año pasado el secretario de Hacienda anunció que se iba a centralizar nuevamente la nómina educativa, que eso significa que nuevamente el gobierno federal va a ser quien haga los pagos a los maestros. Como se sabe, antes eran los gobiernos estatales, pero a raíz de diversos problemas que se dieron por ese motivo, se optó por la decisión que fue el gobierno federal, lo que ello implicó pues hacer un censo en todas las entidades para determinar quién realmente está dando clases, quién realmente está de aviador o anda en otras actividades. No es una cosa menor, simplemente pensemos que la nómina educativa de Oaxaca es de 17,000 millones de pesos, que antes manejaba de manera discrecional el Instituto Educativo, que estaba en manos del sindicato, concretamente de la sección 22 de la CENTE, y pues eso generó una serie de problemas. El más grave es que más de 1 millón de niños no recibía educación o una educación de mala calidad. Bueno, pues uno de los hechos más escandalosos es que nuevamente tuvimos miles de maestros bloqueando reforma. Luego se fue el Monumento a la Revolución, pero pues me gustaría que platicáramos sobre las negociaciones. ¿Cómo va el asunto, Miguel? ¿Qué sabemos de eso? Pues tengo entendido que ya después de varias horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, finalmente al parecer ya accedieron los líderes de la CENTE a movilizarse hacia su estado, regresar a sus lugares de origen, aunque por ahí mencionaron en algún momento que como habían planteado una manifestación de 72 horas y apenas llevaban 48, por ahí dijeron, bueno, vamos a estar las 72 horas que habíamos señalado para regresarnos después a nuestros lugares, a nuestro estado. El asunto es que este tipo de manifestaciones están muy planeadas, muy bien planeadas. Ellos habían en una reunión celebrada en enero, presentaron su programa de manifestaciones y ahí habían señalado que los días 8, 9 y 10 iban a estar haciendo diversas expresiones, plantones, tomas de gasolineras o bien algunas marchas en diversos estados de la República.
considerando que tenían ellos varios temas que reclamar. Esto es lo curioso, estaban planteando una situación en donde estaban incluyendo desde luego el problema de Ayotzinapa, también estaban considerando el rechazo a la reforma energética, el rechazo a la reforma educativa, en fin, una serie de planteamientos. Ya finalmente lo concretaron ahora que estaban aquí en la Ciudad de México, en un reclamo del pago de algunos... A más de 3,000. Eran por dos planteamientos. Uno, el pago por la falta, según dicen ahora, que hubo algún error en el momento en que la Federación asumió la responsabilidad de hacer los pagos directamente, de 3,600, me parece, trabajadores, que serían las quincenas del diciembre y de enero. Y otro pago que todavía, ese parece que ya es el que se arregló, y otro pago que también estaría pendiente es el aguinaldo de unos 2,600 maestros, en donde al parecer ese no ha quedado muy claro. El asunto es que finalmente ellos están reclamando el pago a una serie de maestros que no está muy claramente determinada su existencia como maestros, o bien si son gente que no está ni siquiera, no solamente no asistiendo a clase, sino ni siquiera existen. Entonces sí hay un problema de fondo en donde no queda muy claro si el número de los maestros en el estado de Oaxaca corresponde la realidad al registro de los que van y asisten. El asunto es que están hablando de 81,000 maestros y están reclamando 9,000 más. 9,000 plazas más. 9,000 plazas más para que lleguen a 90,000. Qué escándalo. Por ahí se menciona, ahorita se me va los años, pero el incremento del número de maestros a la fecha es de 158%, lo cual no significa necesariamente que esto se refleje en una elevación en el nivel educativo. Claro. Y al contrario, desgraciadamente el estado de Oaxaca es uno de los estados, el segundo lugar en el nivel más bajo en la educación del país. Los otros dos son Michoacán, Guerrero y Chiapas, que justamente son aquellos estados en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación tienen el control de las escuelas. Pues Oscar, ¿qué piensas de todo esto? A ver, coincido con la postura de Miguel. La verdad es que ha dado una relatoría precisa de lo que realmente está pasando y lo que sufrimos los capitalinos el día lunes, martes y miércoles. Todavía ahorita están las marchas en el frente de la Estela de Luz, y parece ser que muchos de los maestros que están ahorita en el DF, va a haber algunos que se van a quedar y que van a fortalecer el plantón que tienen de base en el Monumento a la Revolución, lo cual me parece grave, porque de entrada, cuando los padecimos, que los teníamos en el Zócalo, era una cosa terrible. Para los que estábamos trabajando enfrente de la plancha del Zócalo, pues era una situación que realmente era incómoda, más allá de que tú lo que quieres es ver tu plaza de la Constitución pues abierta, que la pueda usar el público, que por lo menos se use para algunos eventos que pueda convocar a la ciudadanía. Pues esto era verdaderamente una escena lamentable lo que teníamos ahí, ¿no? Y evidenciabas la falta de coordinación entre el gobierno del DF, el gobierno federal, la misma delegación Cuauhtémoc. Entonces tomaron por asalto esto. Después hubo una movilización, los retiraron, los pasaron al Monumento a la Revolución, afectó la zona comercial de una manera brutal, y hoy pues parece ser que este plantón no tiene para cuándo irse, ¿no? Y más allá del tema del plantón, que sí me parece grave, porque pues evidentemente tendríamos que pedir que esto no sucediese, yo sí creo que lo que está sucediendo en el tema de los maestros y cómo lo está manejando la gente de Oaxaca es un tema también político, que están generando una presión en un momento donde estamos a nada de iniciar un proceso electoral ya en términos
de las campañas. El proceso electoral ya inició, pero las campañas están a nada de iniciar, y esto me parece que genera una presión política para el gobierno federal y para el gobierno del Distrito Federal, y ahí es donde uno entra y pregunta, y se pregunta uno si estos son o deben de seguir siendo los procedimientos que los sindicatos de maestro tengan que seguir manejando después de que tenemos una reforma educativa. Lo que nosotros esperaríamos es que la reforma educativa fuera yendo combatiendo a estos cacicazgos que tenemos en los estados, como bien dice Miguel, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, y a lo mejor muchos más, para poder tener unos maestros que realmente lo que queremos es que estén en las aulas y no en las calles. Así es, bueno, según ya anticipaban algunos periódicos, el gobierno ya había cedido en cuanto al pago de los 3.600, y ahora aparentemente no se han ido porque quieren que les firmen, ¿no?, los acuerdos, ¿no? Y naturalmente que la gente se ha ido embalantonando en cuanto a que ellos ganaron, ¿no?, de que efectivamente pues el gobierno ha ido cediendo, y aparentemente se estaría en una ilegalidad, ¿no?, porque ya se aprobó constitucionalmente, hay leyes que evidentemente se estarían contraviniendo por estos acuerdos, ¿no? De entrada llama la atención porque se da la negociación en Gobernación y no en la SEP, ¿no? Se supone que el problema es con la SEP, no con Gobernación. Entonces de entrada ya se está perfilando que más allá de la legalidad, ¿no?, hay como tú señalas, hay una cuestión política, ¿no?, y que evidentemente pues agarran al gobierno en un momento delicado, ¿no?, de que la cuestión electoral es uno de esos aspectos que agarran al gobierno contra la pared, porque cualquier otra salida, ¿verdad?, que podría comprometer la posición del gobierno, ¿no? Entonces, no es nuevo que cuando hay un proceso electoral se dé este tipo de movimientos. Es correcto. Lo que sí ha sido nuevo es la beligerancia, lo radical que ha adquirido todo este movimiento magisterial. Sí, un exabrupto de tomar reforma, y los que también la padecemos, pues es terrible, o sea, realmente te revienta un día. Exacto. Completo. Y lo que ha comentado Miguel, de lo que pasó. ¿Qué pasó en Acapulco, Miguel? Tú comentaste ayer. Bueno, en Acapulco, otra, pues ¿qué le podríamos llamar? Es la representación del sindicato, pero local, en el estado de Guerrero, la CETEC. Se lanzaron con las mismas proclamas para reclamar el pago de algunos adeudos, y se lanzaron por las calles del puerto, inclusive hasta llegar al aeropuerto, donde parece que ahí hubo alguna situación un poco más delicada de enfrentamiento. Finalmente, a la autoridad de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario que se ha encargado de hablar con ellos, de establecer el diálogo, de negociar con ellos. ¿Estatal, Miguel? No, de la Secretaría de Gobernación, voló después de haber tenido estas 8, no sé cuántas horas de negociación con los de la CENTE de aquí, con la sección 22 aquí en el DF, voló al puerto de Acapulco para entablar negociación con ellos, y finalmente parece que ya los convencieron y también desalojaron el aeropuerto. Pero realmente esto es cíclico, independientemente de la coyuntura política que nos encontramos por el proceso electoral, porque al final de cuentas es invariable que cada mes de mayo, cuando viene la revisión del contrato colectivo de los maestros, se presentan con unos días de anticipación. Y alguna vez, platicando con un funcionario del ISSSTE, me decía, estábamos ahí y de repente llegaron y cerraron el edificio y no dejamos salir ni entrar a nadie, y les decía, oye, ¿y cómo esto? ¿Por qué sucede? No, ya estamos acostumbrados. Al rato van a dejar salir a las mujeres para que puedan ir por sus hijos a la guardería, y a nosotros nos van a dejar aquí un rato más. Esto era o es práctica anual. Es costumbre, es consuetudo. Yo traigo aquí un dato interesante. A ver. En el 2011 dejaron de trabajar, dejaron de asistir a clases 64 días. En el 2012, 54. Y en el 2013, 41 días de huelga. Y según el vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia, dice que estos maestros llevan 31 años sin cumplir los 200 días de clases que establece el programa de educación.
Entonces es realmente dramático esta situación, porque pudieran tener ellos reclamos válidos, mejores condiciones para sus instalaciones, mejores condiciones de trabajo, mejores causas legítimas, ¿no? Causas legítimas, inclusive mejores salarios, ¿por qué no? Por supuesto, tienen todo el derecho del mundo. El asunto es que aprovechan cualquier coyuntura para disfrazar el movimiento legítimo y desviarlo y a darle un cariz 100% político, como es en el caso que estamos viendo una vez más en estos días. Qué bueno que mencionas lo de la temporalidad, que eso nos remitiría a los años 80. Justamente en su origen, estos movimientos tuvieron causas legítimas, ¿no? De que luchaban contra el cacicazgo de Jongitud, luego contra el cacicazgo del Bester, pero también estaban las malas condiciones. Evidentemente la situación de los maestros, de las escuelas, de los niños se había deteriorado. Y justamente, bueno, a raíz de los 90 empezaron a ellos a ver frutos, porque justamente ellos están muy en su esencia, que todo lo han conseguido por la vía de las movilizaciones. Eso, estos movimientos nacen con eso, ¿no? Sí. Pues ya es parte de su gen, modus ¿no? operandi, ¿no? Es su gen, ¿no? Incluso yo diría, es su ADN, ¿no? Sí, sin embargo, ya en una segunda etapa, estos movimientos justamente fueron, o sea, aprovechando que ese modus operandi se fueron fortaleciendo, y cada vez que tenían alguna demanda, ¿verdad?, utilizaron las movilizaciones, y a la fecha se volvió un monstruo insaciable, ¿no? Ya podemos decir que es un monstruo insaciable. Ahora déjame decirte que el modus operandi cada día está más especializado. Lo que vimos en Reforma en estos días era llegar a los maestros, sacaban su casa de campaña con una impecable, sí. impecable y nuevecita, la bendita casa de campaña de muy buena calidad. Sí. Ponían ellos su templete, luego ponían la casa de campaña, metían su cobija y para adentro. Pues imagínate, después de una rapidez que dice Miguel, es impresionante, porque decías, ¿cómo puede ser que yo acabo de pasar en esta calle hace 5 minutos y cuando salgo de ahí 10 minutos después ya hay un montaje impresionante? O sea, los mejores Boy Scouts. Sí, una logística fabulosa. Bueno, ahora, entre sus conquistas fue haber manejado los institutos educativos locales y el tráfico de plazas. Entonces, justamente uno de los meollos de la reforma educativa es acabar con eso. Claro. Ellos alegan de que, bueno, ellos ya tienen su plazo y están defendiendo derechos adquiridos. Yo concordaría con eso, porque si alguien ganó una plaza vía un concurso, es su plaza. No, eso es porque hizo un concurso de oposición. Claro. Pero ¿qué sucede si la plaza la compraste? ¿Qué pasa si la plaza la heredaste? Resulta que en las plazas encontramos todo tipo de profesiones, menos maestros. Sí, así. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de la demanda? Si justamente la educación se deterioró porque quedó en manos de gente que no era maestros, ¿no? Y que las trabajadoras domésticas también tenían su plaza de maestro, el chofer tenía su plaza de maestro, ¿sí? Y las 9,000 plazas que más quieren es justamente para ese tipo de tráficos. Claro. Entonces, ¿dónde está esa legitimidad de esas demandas? A la fecha no sabemos cuántos maestros existen, esa es la realidad. ¿En dónde hubo oposición más férrea para la aplicación de la reforma educativa? Precisamente en donde la coordinadora lleva el control de la educación, de la docencia. Y bueno, pues uno se preguntaría, ¿y por qué tanta oposición a que se haga un censo para saber cuántos maestros son los que están trabajando, cuántos maestros están con comisiones en el sindicato, y pues finalmente despejar todas estas incógnitas que llevan años? Pues estamos en el siglo XXI y todavía no podemos saber cuántos maestros tiene este país, y eso es verdaderamente increíble. Oscar señalaba muy bien esta especialización, que me lleva a una pregunta: ¿realmente son maestros? No, la respuesta yo creo que es no, porque al final de cuentas, si a mí me dijeran que como maestro tengo que ir a marchar y a poner una casa de campaña y tirarme en una calle para generar una posición, yo diría que ese no es el procedimiento.
así de simple. Si a mí me dijeran, tú tienes una vocación de maestro y vas a eso, dices, obviamente no. Ahora, como tú bien también has dicho, este modus operandi, pues es lo que les ha dado éxito y desafortunadamente se los ha vuelto a dar. Entonces el tema es, estamos en un círculo vicioso, y el tema más grave es esto de las 9,000 plazas, porque si a mí me dicen que les van a pagar las quincenas a los 3,600 trabajadores que se les debía, me parece un derecho legítimo, pero no me parecería que era necesario traer esa cantidad de maestros para que les dieran un pago de algo que les correspondería. Me parecería que una comisión de maestros que pudiera llegar, les hubiera dicho, necesitamos el pago, y que se haga el pago. No creo que el gobierno federal hubiera entrado en una dinámica de decir, no vamos a pagar algo que es legítimo y que le corresponde. Es que el problema es que no es legítimo porque justamente como ellos se opusieron al censo. Sí, no está muy claro. No, mira, ellos se opusieron al censo. Entonces, como no se censaron, pues no aparecían en la nómina. Entonces, por eso no se les pagó. Pero ellos fueron los que se opusieron al censo. Ahora, como la razón legal no estaba de su lado, ¿cuál era la única manera de lograr ese pago? Por esa vía, ¿no? Por esa vía. Todos no debieron haber hecho el pago, pero el problema es que esto no se hubiera modificado, y además se hubiera escalado el tema, no nada más de un cierre de calles, sino hubiera habido, yo creo que enfrentamientos entre los granaderos del Distrito Federal y yo creo que los maestros. Sí, ese es otro tema que sería bueno platicar. Yo creo que finalmente hay un fondo que no se puede negar de interés que está mucho más allá del magisterio, que está mucho más allá de la guerra en contra de la reforma educativa, y es un interés político, 100% político, que busca precisamente eso, enfrentar, provocar una reacción por parte de las autoridades, pues para tener ahí algunas víctimas de la represión que llamarían en contra de los maestros. Porque además todas estas movilizaciones tienen un costo y no menor. Estamos hablando de que cuántos serían estos maestros que estaban en el plantón, 2,000. Vamos a suponer que ha habido 1,000 y pico de tiendas de campaña. Por ahí un periódico sacó que era un promedio de 400 o 500 pesos por cada una de las tiendas de campaña. Y ahora la movilización, los camiones, la gasolina. Los camiones, los decían, alimentos. 17,000 pesos el viaje del camión. Ida y vuelta. Rentado. La permanencia durante el tiempo que está en 3,000 pesos diarios. Creo que eran como 100 camiones, es una barbaridad. Hay alguien, o no sé, tendrán ellos un fondo de contingencia para poder cubrir todos estos gastos, porque finalmente, pues, alguien tiene que pagar. No, bueno, yo quiero recordar nada más que el tema de Ayotzinapa inició por la toma de camiones para una marcha que iba a venir al 2 de octubre, y todo esto fue motivado para la toma de camiones que estos muchachos estaban haciendo y que acabó en una desgracia. Estos señores tienen los camiones contratados, no tienen ese problema, al contrario, tienen toda la logística realizada, todo lo que paga, lo que bien dice Enrique también de los alimentos, y debe haber hasta más cuestiones que deben estar contempladas en esto que nosotros no alcanzamos a ver. Pero yo siento que el tema de todo esto y lo más preocupante son estas 9,000 plazas que yo no sé si hoy ya se las otorgaron o no. No, al parecer no. No, eso dicen que quedó fuera pendiente. Y es que más es cuestión nada más. Y es contradictorio porque justamente acaba de haber una reducción presupuestal El gobierno federal. que el mismo gobierno está haciendo. Entonces, pues no es viable, ¿verdad? Aunque quisiera, a lo mejor el subsecretario de Gobernación o el secretario de Gobernación quisieran conceder eso, claro, pero no es viable justamente porque hay esta reducción presupuestal. Pero además elemental, se requieren las 9,000 plazas adicionales, hay más jóvenes, niños, más matrícula de estudiantes, o es nada más una situación como ellos lo han planteado de yo necesito que quien salga de la normal tenga asegurada su plaza. Pues esto te lleva a la ruina. Claro. Y luego si le rascamos a cómo se están formando a las normales, yo dudaría que esas plazas fueran para la educación. Sí, más bien tienen otros destinos, ¿no? Y siempre el derrotero es político. Sí, no sé si vieron también una nota que salió por ahí que decía que los maestros de inglés,
creo que el 90%, no me hagan caso el número, el porcentaje, pero que es un altísimo porcentaje de maestros en inglés que no conocen el idioma, que lo están enseñando sin dominarlo. Entonces, aprendiéndolo apenas, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos. Enseñando se aprende también. Claro. Imagínate cómo vas a poderle enseñar a una persona algo que tú no dominas, Claro. que no conoces muy bien. Amigos, tenemos que ir a la pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV charlando sobre el tema del plantón de la CENTE y el movimiento magisterial. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos aquí a Contrapunto TV y seguimos platicando el tema del plantón de la CENTE y el movimiento magisterial. Aquí en el corte se estuvieron comentando aspectos interesantes del movimiento y me interesó mucho ese tema que comenta Miguel sobre los escudos humanos, ¿no? que se ha vuelto un modo de ser también, modus operandi de las marchas, ¿no? Pues un blindaje para precisamente evitar que la autoridad pueda moverlos, quitarlos, porque en el movimiento que vimos ahora había señoras y niños y niñas, y bueno, pues uno se pregunta si es un movimiento del magisterio, ¿qué están haciendo? No lo dudo que haya sido maestras, pero traer a las criaturas, los niños, y bueno, pues se ve francamente una estrategia de defensa para, en un momento dado, si hay algún enfrentamiento con las autoridades, pues alegar que le están golpeando a gente indefensa. Claro. Ahora yo me pregunto, el contacto entre el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con estos movimientos y la permisividad para poderse poner en una calle, ¿no hay una complicidad también? O sea, yo pregunto, porque yo si mañana quiero poner una casa de campaña enfrente del Ángel de la Independencia, pues me van a llegar a mover, me van a decir, usted quítese porque usted está violando el derecho de tránsito de todas estas gentes que quieren pasar, y a mí me van a mover, pero ¿por qué a esta gente no? ¿Y por qué el gobierno del DF es laxo en todo esto y no blinda la calle antes de que estos estén llegando y los pone exactamente, pues ya no digamos, yo tampoco creo que deban estar en el Monumento de la Revolución, pero al menos ahí harían el menor daño posible, es lo que yo percibo. Qué bueno que tocas esto, porque no hace mucho se aprobó la ley de movilidad, ¿no? Evidentemente este movimiento es toda una violación a la ley de movilidad, claro, ¿no? que prohibiría este tipo de movimientos. Sin embargo, pues hay fenómenos sociales que van más allá de las leyes. Estos movimientos se han caracterizado por estar justamente fuera de la ley
y no ahorita, sino ya por años, ¿no? Y bueno, con la reforma educativa, bueno, pues esto se ha agudizado, ¿no? El clamor de mucha gente, y algo que me llamó la atención es el repudio social a este tipo de movimientos. Entonces, cuando dice la gente que ellos ganaron porque les van a pagar, no es cierto. No ganaron, primero porque cada vez hay un repudio mayor a su movimiento, ¿no? Cada vez se ve más ilegítimo. Pero más allá del corto plazo, hay cambios constitucionales y cambios legales que están dados. A lo mejor sí, en estos momentos se sabía que las reformas iban a generar pues una resistencia muy grande, y como todos los grandes cambios, pues no es fácil aplicarlos, ¿no? Y pueden tardar años aplicarlos, pero ya están dados los cambios, ¿no? Pues tarde o temprano, aunque se les pague ahorita, aunque se les dé a las plazas, ya hay cambios fundamentales, ¿no? Ya se les quitó el manejo del dinero, ya cualquier cosa que quieran conseguir tienen que hacer todo este tipo de movilizaciones, ¿no? No les va a costar trabajo ir otra Sí. vez. O sea, todo esto cada vez es más a contracorriente, cada vez más a contracorriente, porque hay una condena social, ¿sí? Saben que agarraron al gobierno en un momento delicado, pero no todo va a ser siempre igual, Miguel. ¿O qué piensas de No, esto? esperamos que no. Mira, yo creo que lo que comentábamos acá, hay una especie de mea culpa de la autoridad. A lo mejor por aquello del 68, de 1971, en fin, esas grandes enfrentamientos que hubo en un momento dado, que la autoridad actuó y golpeó estudiantes, en fin, y eso ha quedado como una especie de remordimiento en la mente de la autoridad, y lo piensa más de 2 veces antes de tratar de quitar a una plantón en donde efectivamente está lastimando los intereses y derechos de otras personas. Esto es terrible, pero pasa en todo el mundo. En todo el mundo vemos de repente en los noticieros cómo la autoridad llega y con bastones y con agua y con una serie de cosas deshacen las manifestaciones. Aquí ver una situación así al otro día es terriblemente crítico para la autoridad, por ¿cómo le llamaban? Abuso de autoridad y uso de la fuerza pública. Ojalá dijeran que es el uso de la fuerza, el abuso de la fuerza pública, cuando en realidad la propia sociedad pues no está muy contenta de que de repente no puedas pasar a tu casa o no puedas ir a una emergencia, a tu trabajo. Sí, hay gente que ha muerto en estas circunstancias. Desgraciadamente ya sucedió. Y hay una inconsciencia de parte de los manifestantes en ese sentido, de que a nosotros, nuestros timbres, y nosotros somos los que decidimos, y allá los demás más vale que se sumen. Entonces, sí, es difícil para la autoridad una reacción de este tipo, porque siempre queda ahí en el aire una idea de que es la autoridad la agresora. Lo vivimos hace poco tiempo, en donde estábamos viendo que a los policías los estaban golpeando, los estaban agrediendo con palos, con bazucas domésticas, etcétera, o alguno que se cayó, que lo estaban pateando. Sí, es víctima. Y resultó que la alegata inclusive de algunos partidos políticos diciendo, no, es que vean la foto del policía que le está queriendo dar un macanazo a una persona. Y dices, bueno, ¿y los policías no son personas o qué pasa? Entonces hay una distorsión ahí muy mala, muy fea, que difícilmente se puede enderezar, y que yo creo que tendría que ser una estrategia de difusión, de insistir en que en el Estado de Derecho tienes que cumplir las leyes y te tienes que someter, no reprimir por manifestaciones justas, ni coartar el derecho de expresión. No, eso está perfectamente válido, pero hay formas de hacerlo. También hay un proyecto de ley de regular las marchas que lo han metido a la congeladora, ¿no? Sí. También. Se había aprobado en Cámara de Diputados, pero quedó pendiente en Cámara de Senadores. Exacto. Por un diputado que era del PAN y que acaba de renunciar al PAN y se fue al PRI. Exacto. Juárez. Pero también hubo hace mucho tiempo hasta esta plaza de Lázaro Cárdenas, que está
hay una plaza que está en la avenida Lázaro Cárdenas, Sí, que está habían dicho, bueno, aquí va a ser el manifestódromo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por supuesto que nunca pasó. No, pues es una plaza muy reducida. Ahora, debería haber un tema donde yo no estoy en contra de que sea la expresión pública, y es más, tampoco estoy en contra de las manifestaciones, estoy en contra de los plantones, porque un plantón representa otra cosa a una manifestación pues pasa, y a lo mejor te vas a llevar una hora esperando, pero sabes que tarde o temprano vas a pasar. Pero con un plantón, como el que fue, por ejemplo, de Andrés Manuel, que tomó Reforma, Juárez y Madero, o esto que se sucedió en estos días, me parece que no es correcto. O sea, yo estoy de acuerdo que te manifiestes, ahorita están marchando, pues que marchen y que sepa uno por dónde se puede meter y por dónde sí, por dónde no, y ya. Pero el tema de algo que ya tienes ahí de frente, enfrente de tu casa, y que no puedes moverlo, que no puedes sacar tu coche porque pues, hay 45, 50 gentes en una casa de campaña, que si lo quieres hacer, pues tú vas a querer sacar tu coche y te van a acabar linchando, porque pues ellos van a pensar que tú los vas a atropellar y pues evidentemente tú vas a querer avanzar. No, a mí me parece que eso es lo que la autoridad sí debería por lo menos regular y ser muy estricta en ese sentido. Sí, sobre todo porque esto le afecta a mucha gente que tiene que trabajar. Sí, económicamente. Y pues los comercios tienen que cerrar porque se protegen. Hablemos de los costos, no hemos hablado cuánto ha costado esta movilización, de cuánto se ha dicho. Pues yo creo que mínimo han de ser de 3,000, 4,000 millones de pesos. Sí, una barbaridad. Ahora yo te voy a decir una cosa, lo casual, yo pasé por ahí y los Oxxos tenían cola para vender porque le estaban vendiendo a los mismos maestros, ya no abiertos porque pues obviamente como tú bien dices se protegen, pero la ventanita sacaba y los maestros compraban y yo creo que han de haber sido un excelente día para los del Oxxo, pero pregúntame si para el restaurante de carnes argentinas que está al lado, pues vendió algo, pues no, porque obviamente muchos no. cerraron mejor, Pues, ¿sí? ¿no? Bueno, y además el riesgo de que no estén comprando, Te sino saquen. Sí, te están saqueando el lugar, ¿no? se estén llevando la mercancía Sí, y sí. no necesariamente paguen, ¿no? Y hubo daños ¿Quién les cobra? hubo daños al patrimonio de la ciudad, ¿no? Eso también es grave. Se ¿no? destruyó un jarrón, ¿no? Creo, y Sí, se daña el mobiliario urbano. patrimonio histórico. Y el ejemplo son los maestros de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hay cosas incuantificables. ¿Cómo es posible ¿no? que estén viendo los niños a su maestro, si es que son Destruyendo el jarrón de efectivamente Reforma. destruyendo jarrones Hay cosas incuantificables. Sí, acostados, porque además Creo que ese es un tema fundamental, que el ejemplo va a determinar que los futuros maestros actúen igual o peor, que es lo que pasa como en la normal de Ayotzinapa. Los padres que están protestando por lo que les sucedió a sus hijos, ellos actuaron de la misma manera, ¿sí? Todos son ellos, en esa escuela se da una formación de tipo guerrillera, de confrontación, no solo contra el gobierno, contra el sistema, ¿no? Entonces se están formando resentidos, se están formando vándalos, se está generando generaciones de niños que van a ser desadaptados, inconformes y que van a seguir la pauta de sus padres y de sus maestros. Creo que eso es incuantificable porque se vuelve la historia de nunca acabar. Sí, el daño es terrible, sobre todo porque en los estados donde se requeriría tener una mejor preparación para que los jóvenes salgan con elementos para poder luchar en la competencia por la vida, pues resulta que no tienen buenos maestros, no tienen clases y tienen que buscar la manera de trabajar. ¿Qué les espera? Pues un futuro. Sí, nada halagüeño. Y cuando hay clases, lo que les enseñan. Ya ni preguntamos. No, pero a ver, no hace mucho sin prejuzgar, el nivel educativo de estos maestros es paupérrimo. Vamos a no juzgar a lo mejor si hay esta situación que tú mencionas sobre el tema de que pues lo están formando para un tema evidentemente no sobre la adaptación social, no sobre la vocación de ser parte de una sociedad y hacerla mejor, sino de lastimar a las instituciones. Vamos a suponer que eso no tuviéramos todos los elementos para probar que esto sea real. El mismo nivel de estos maestros no nos da para sacar a un alumno con un buen nivel educativo de primaria, de secundaria, de prepa, para llegar a un estudio superior. No nos da.
Y eso es lamentable, porque la verdad es que es lo más triste, que no tenemos un sustento real para poder darle una buena educación a las generaciones que están y a las que vienen. Por eso también la oposición a otro de los principios, de los elementos que estaba planteada en la reforma educativa, de evaluar a los maestros. Claro. Y esta también fue una oposición tan dura como la del censo. Sí, porque, no queremos que nos evalúen. Y no quiero que me digas, que me cuentes. Sí, porque luego ellos argumentan que no están en contra de la evaluación, sino qué tipo de evaluación. Porque Pero es tramposo. si ellos, no, porque por ejemplo, ellos no quieren que se evalúen idiomas, no quieren que se evalúen computación, ellos quieren tener una evaluación local a modo, ¿no? Entonces ellos, esa es también parte de sus demandas, ¿no? Que ellos controlen la evaluación para poder evaluar sobre lo que les convenga, ¿no? Entonces sí se sabe que, como ahorita acabas de comentar del inglés, que dices, bueno, el maestro de inglés no sabe inglés, pero ellos ni siquiera quieren el inglés. ¿Y por qué no quieren el inglés? Más allá de las dificultades que implique, porque ellos asocian el inglés al imperialismo, a Estados Unidos, ellos todavía siguen con toda esa narrativa de que es el colonialismo, ¿sí? Igual la computación se ve como instrumentos del colonialismo. Sí hay toda una narrativa que está subyacente y que eso es lo que está permeando en esos niveles pseudoeducativos, que en realidad son más de tipos de adoctrinamiento. Parecería que estuviéramos en la Edad Media, cuando había los libros marcados por la Santa Inquisición. Sí, claro, que no lo puedes leer. Es que desgraciadamente así es, y por eso es el fenómeno de Ayotzinapa, porque los que estudian ahí ya traen esos prejuicios de que toda esa educación de idiomas, de computación, de la globalización es imperialismo, es algo demoníaco, ¿sí? Con el cual hay que luchar, ¿no? Y el gobierno, como representa esos intereses, hay que luchar contra el gobierno y contra los partidos en general, contra el Estado y contra la sociedad finalmente, ¿no? Sí, por eso en contra de la reforma educativa, porque es privatizarla y moldearla a este estilo que mencionas, que va en contra de lo que ellos consideran que debe ser. Exacto. Entonces creo que todo esto pues son parte de un conflicto mayor. Creo que, siendo optimistas, los maestros, entre más batallas ganan, más se acercan a perder la guerra, porque cada vez están más exhibidos, cada vez hay más conciencia sobre la ilegitimidad de su movimiento, y tarde o temprano van a tener que entrar al área, porque no van a poder darle vuelta al reloj de la historia. A final de cuentas, la historia avanza a pesar de todas estas resistencias, porque son resistencias conservadoras, aunque tengan una retórica revolucionaria de que ellos quieren el cambio y la revolución y la transformación educativa y luchan contra el neoliberalismo y contra el imperialismo. Al final son movimientos muy reaccionarios, porque están defendiendo justamente intereses corporativos muy retrógrados, porque son plazas ganadas a la mala, ¿no? Resultado de movilizaciones, de lucha política, y no resultado del estudio, de la preparación. Yo no veo en sus demandas que pidan becas para actualizarse, para cursar maestrías o diplomados o especializaciones. No se ve. O sea, un maestro, yo he sido maestro 30 años, y si yo planteara una demanda, pues sería justamente que me bequen para hacer un postdoctorado o para cursar determinada especialidad, ¿no? O sea, ese es un maestro, el que quiere prepararse y quiere superarse, ¿no? Nadie va a hacer un movimiento para que me regalen una plaza. O sea, eso sería ilegítimo y va en contra de lo que es ser un maestro. Pero yo, fíjate que yo no sería tan optimista como tú, y yo no le dejaría esa visión a nuestro teleauditorio de decir, pues algún día va a llegar la solución, sino yo al contrario, yo estoy preocupado, porque si hoy por hoy, sí, ya con el marco jurídico para aplicar la ley, no lo hacemos, entonces esto puede ser hasta contraproducente, ¿eh? Porque al final de cuentas, antes de la reforma educativa no estaba el marco jurídico, pero hoy por hoy, teniendo el marco jurídico y ya las herramientas legales para poder aplicar la ley y no aplicarla, entonces eso puede dar un mensaje también en contrasentido, decir, pues ni con su reforma pues van a poder con nosotros, lo cual puede, una de dos, o envalentonar a estos grupos
de secciones y de maestros que dicen, pues hasta que de plano venga algo que sea catastrófico y una tragedia para que cambien las cosas, que ahí es donde, como bien dice Miguel, pues la autoridad como que dubita en su actuar. Y la lógica es que vamos a tener en mayo estos mismos movimientos con la mayor especialización que estamos viendo, y a un gobierno entrampado en una situación electoral hacia el 7 de junio del 2015, y también pensando en el telón de fondo que es el 18, y el problema es que del 18 luego viene el 24 y del 24 viene el 30, y entonces el tema político no nos deja avanzar en esto. Y yo veo hoy un sistema cada vez más podrido, veo un sistema cada vez más corrupto, y veo un sistema que quiere cambiar pero que no cambia. Y entonces a mí me preocuparía que si en esta dinámica de tener la laxitud también de negociar con ellos, y por estar en una situación complicada, por como ahorita está el gobierno federal y tenemos un presidente que dice que hoy ya sabe que no le aplauden, a lo mejor la falta de aplicación de esto nos puede salir más caro. A mí me parece. ¿Qué piensas de eso, Miguel? Mira, yo creo que sí es muy importante que de plano se asuma la responsabilidad de aplicar la ley. Claro. Y bueno, pues tendrá consecuencias. Sí, por supuesto. Tendrá consecuencias. Aquí, el caso de Oaxaca en particular, lo que tenemos también es un gobierno local muy controlado por estos maestros, que al final de cuentas le han exigido al gobierno del estado que otro de los reclamos es que les devuelvan las escuelas en donde los maestros sí dan clases, que es verdaderamente tristísimo. Y a estos maestros no les han pagado. Entonces sí es una situación de contrasentido. Yo creo que sí, no queda otra más que aplicar la ley, no queda otra más que tratar de convencer a estos líderes que en bien del país, que bueno que buscan sus intereses, pero que el interés principal y final es el del país, y convencerlos de alguna manera. A ver, justamente ¿qué es aplicar la ley? No es solamente una acción de meter a la policía y desalojarlo. No es solamente una cuestión de que el presidente lo diga. El Estado no es solamente el gobierno federal. Sí, Justamente tú mencionaste el gobierno local. Claro. También son los gobiernos municipales, ¿sí? Son también los congresos, son también los partidos, ¿sí? Obvio. O sea, el problema de aplicar la ley es que en México hay muchas fuerzas que se oponen a que se aplique la ley. Correcto. No es solamente la movilización de los maestros. Dentro de los congresos hay mucha oposición a que se aplique la ley. Simplemente ve la oposición que hay al mando único de la policía. Ve todos los retrasos legislativos que hay en esa materia. Eso es impedir la aplicación de la ley. Sí, pero mira, si se logró ya una cosa muy importante, al final de cuentas, reformar la Constitución para la nueva ley de educación. Y luego, otro problema que fue las reformas para la regulación de esta ley, para la aplicación de la ley constitucional. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos, finalmente la aprobaron todos los partidos políticos. Creo que todo el mundo está muy convencido, por lo menos en ese momento, de la necesidad de llevar a cabo estas reformas por el bien del país. Pues ahora sí hay que presionar, y al revés, los diputados de cada uno de los estados, los diputados federales de cada uno de los estados, pues hablar con sus autoridades locales y bueno, ya nos pusimos de acuerdo nosotros, hay que aplicarla y respetarla, porque de otra manera pues queda muy bien ahí guardadita. Sí, y queda clarísimo a todos que en ese país no hay una vocación de servicio y no hay una vocación del cumplimiento de la ley, porque en el no cumplimiento de la ley hay todo un entramado atrás que se beneficia y que genera beneficios económicos, beneficios políticos, intereses creados. O sea, sabemos que eso, pero lo que se trata es de romper esos esquemas. Y entiendo lo que dice Enrique, estoy completamente de acuerdo. Tiene que ser en un nivel federal, estatal, municipal, y además tiene que ser en los tres poderes de la Unión, tiene que ser en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. O sea, sí tiene que haber un cambio de la forma de pensar y de la forma de ver las cosas,
y evidentemente también en la forma de ser de cada uno de los ciudadanos, porque es más fácil decir, pues es el gobierno el que no está cumpliendo, pero también uno tiene una responsabilidad real en todo lo que está pasando, porque uno también es parte del sistema y es parte de la corrupción en un momento dado. Eso es lo que hay que cambiar, pero sí exigir a las autoridades que si ya tienen la ley, pues obviamente se haga el censo, se haga la evaluación y tengamos una mejor educación. Claro, y yo concuerdo con Oscar en el sentido de que, por ejemplo, si hay órdenes de aprehensión con determinados dirigentes, hay que aplicar. Claro, ¿no? O sea, eso no es represión, eso es aplicar la ley, ¿no? Y eso no es preso político, es preso, punto. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se pueden ir haciendo, pero obviamente en paralelo la cuestión política, que es fundamental, ¿no? O sea, sobre todo en México, un país con tantas tensiones sociales, aplicar la ley no es llevar a la policía y correrlos, más bien es justamente una acción política, pero en la que participen todos los involucrados, que no solamente es el gobierno, hay sindicatos, hay partidos, en fin, hay una serie de fuerzas políticas que pueden colaborar a ello, lo cual, claro, se dificulta en la actualidad, en la coyuntura, porque ahorita en las elecciones, pues, es muy difícil que haya pactos, ¿no? Más bien ahorita va a haber competencia, ¿no? Y discrepancia. Lo que necesitamos es que haya una conciencia de que el país, la única manera de que pueda mejorar, de que pueda evolucionar, es que todos jalemos parejos. Claro. Cada uno con su ideología que quiera, cada uno con sus cuestiones que considere, pero al final de cuentas hay que considerar que el interés fundamental es México, y todos cabemos en México si todos hacemos lo que debemos de hacer, lo que nos corresponde en cada caso. Claro. Es triste en un momento dado cuando se detiene a unos maestros que parece que sí son secuestradores y tenían ahí a una persona. Es tristísimo ver cómo una de las demandas del magisterio es que suelten a estas personas. ¿Por qué? Porque son maestros. Oye, pues si cometieron un delito, no es un delito, no es un delito porque son maestros. Esto es Son presos, todavía presos políticos, partidos políticos que los apoyan. Sí, eso es terrible. Y eso verdaderamente es lamentabilísimo. como la comandante Nestora, ¿no? que es como policía comunitaria y hizo delitos, ¿no? Cometió delitos, y es una de las banderas también de la CETEC, del PRD, liberarla, ¿no? Exacto. Cuando es alguien que cometió delitos. Por cierto que nuestro principal problema en el país es eso, ¿no? Claro. La impunidad Y y que que no haya aplicación de la ley. Y que requerimos también autoridades. Entendiéndose en la aplicación de la ley como no, desde luego no es mandar a la policía, mandar al ejército, mandar a las fuerzas públicas para reprimir, sino simple y sencillamente invitar a todos a cumplir con nuestras obligaciones, con la ley y ya. ¿Sí? En concordancia con instituciones y que sean capaces, Digamos, profesionales, sí, no es tan justas. Y digamos, la mala noticia es que esta coyuntura se va a prestar a más provocaciones, a más violaciones de la ley, esperando la victimización, y que a partir de esa victimización crezca el movimiento, porque ya no da mucho estos movimientos. O sea, para mí la buena noticia es que estos movimientos se van agotando en su legitimidad. La mala noticia es que entre más se agoten en su legitimidad, tienen que recurrir a la fuerza de la provocación, Sí. ¿no? Pero Están en razón inversa, ¿no? Sí. Amigos, pues les agradezco mucho su participación en el programa. Me dio mucho gusto que viniera Miguel al programa. Es tu Gracias casa, por la tú estás invitación, invitado en cualquier momento. Gracias. Oscar igualmente, pues él es nuestro analista de cabecera, que bueno, Gracias. está nuevamente con nosotros. Pues amigos, les agradezco su participación en Contrapunto TV en el programa de hoy, que creo que fue muy fructífero, y pues nos vemos el próximo miércoles con otro tema que veremos según la coyuntura. Es un programa de coyunturas, entonces tendríamos que ver cuál es el tema. Naturalmente por redes sociales los anticipamos, y finalmente pues mandamos nuevamente la felicitación a todo el equipo de Astl.tv por su segundo aniversario, y esperamos muchos años más que estén por internet y en algún día por cable o teleabierta, ¿verdad? Soñar no cuesta nada. Así es. Y pues felicidades y gracias por su atención.